Muchos hablan de San Miguel, pero muy pocos conocen su historia. Aquí te la vamos a contar. Bienvenidos al video podcast La 301. Ruta de Historia. Comenzamos. Bienvenidos, esta es la 301. Aquí hablamos de cultura, de historia y de todo el acontecer de San Miguel en el oriente de El Salvador. Yo soy Lorena Reyes y cada domingo me da mucho gusto poder reunirnos con ustedes para abordar un tema histórico, cultural o de acontecer de nuestra ciudad. Como siempre, contamos con la compañía de nuestro antropólogo cultural Marvin Aguilar, especialista en historia migueleña, quien nos ayuda a contextualizar históricamente nuestros temas. Si le gusta este contenido, ya sabe que es bien sencillo formar parte de nuestra comunidad. Apriete el botoncito de suscribirse en YouTube y active la campanita para estar recibiendo todo nuestro contenido. En el episodio de hoy vamos a abordar sitios importantes en la historia de San Miguel, conocidos como puntos de encuentro, como pulmones de las ciudades. Los parques en la ciudad de San Miguel fueron determinantes como medio de esparcimiento, como punto de reunión, como una manera de divertirse cuando había poco dinero, pero más que una porción de propiedad, una porción de tierra con vegetación, más que esparcimiento, hay historias importantes detrás de los parques de San Miguel. Es por eso que hoy, a través de la 301 Ruta de Historia, vamos a contarles y compartir sobre los parques de San Miguel. Marvin, ¿qué nos puedes decir de los parques sobre la historia de una ciudad como San Miguel? Bueno, los parques siempre han sido el lugar en que una ciudad como la villa, al principio de San Miguel de la Frontera, se volvía como el centro, como el ágora, ¿no? En la antigua Grecia. Va a ser el lugar donde todo el mundo se junta, donde alrededor de esta plaza va a suceder lo más importante de la ciudad. El parque más antiguo que tenemos lo registra precisamente el acta de refundación de 1535, que es cuando don Cristóbal de la Cueva mueve San Miguel de Las Marías, Cantón Las Marías, Santa Elena, Usulután, al actual enclave de la ciudad. Esta acta la tenemos copia, y él ahí dice, aquí se va a hacer la iglesia parroquial y a la par se va a hacer el parque, la plaza. Entonces, cuando tú ves esta construcción en el enclave actual de San Miguel, estamos ubicándolo en la cancha Álvarez. Exacto. Entonces, ahí te está describiendo, cuando lees el acta de 1535, esto es decir, cuando San Miguel tenía 5 años, porque si entendemos que se funda ya por 1530 por don Luis de Moscoso, y don Pedro de Alvarado viene a San Miguel y zarpa de la Unión a Perú, junto con don Luis de Moscoso, el fundador de la ciudad, y en 1533 hay un levantamiento indígena de los Lencas, y don Pedro de Alvarado, para reprimirlos, los esclaviza, los derrota y los esclaviza y los mete al barco para llevárselos de castigo a Perú como esclavos. Los embarca de San Miguel a Perú, fíjate, y se va de San Miguel don Pedro y don Luis de Moscoso, Pedro de Alvarado y Luis de Moscoso. Entonces queda don Cristóbal de la Cueva, que decide mover la ciudad, pero hay una parte de la ciudad que le dice, no, de aquí no se va, porque don Pedro de Alvarado y don Luis de Moscoso, que son los que han fundado esto, no están. Y usted, don Cristóbal de la Cueva, no tiene la orden ni tiene la potestad sobre ellos para mover la ciudad. Entonces, unos deciden venirse con él y otros deciden quedarse allá
en Las Marías. Entonces don Cristóbal de la Cueva se viene para San Miguel, el actual enclave, y de aquí sale a fundar Choluteca, Honduras. O sea que el refundador de San Miguel es el mismo fundador de Choluteca. O sea que Choluteca y San Miguel son hermanas, por decirlo de alguna manera, son ciudades hermanas, porque las funda, en este caso, don Cristóbal de la Cueva, Choluteca, y refunda San Miguel, don Cristóbal de la Cueva. Entonces, en esa descripción que hace el escribano, va diciéndote que, pues, donde está el portal, Prunera, antes portal San Francisco, y me imagino que antes, mucho antes, portal para actividades de edificio público, va a estar una plaza, que es lo que conocemos como Cancha Álvarez, que originalmente fue Plaza Miguel Álvarez Castro, o Parque Miguel Álvarez Castro, que es un migueleño que escribía poesía, pero que también fue miembro de las familias nobles de la época, porque su familia tenía haciendas destinadas al añil, y ubicadas allá en aquella zona de Moncagua, Chapeltique, y que era la zona de mayor producción añilera y de ganadería y de enequén, de sacos también, y obrajes. Entonces era propiedad de ellos. Él se mereció que se le nombrara así al Parque Álvarez, hoy Cancha Álvarez, porque era el poeta de la época colonial del cual se tienen registro por sus poesías, lo que lo convierte también en el primer poeta de El Salvador. Es decir, la poesía más antigua de El Salvador que tenemos registrada es la escrita por Miguel Álvarez Castro. Entonces, y por eso era, digamos, verdad, que se le da ese reconocimiento, porque siempre, obviamente, y este es otro elemento interesante que van a tener a la hora de nombrar lugares de recreo, de esparcimiento, de solaz, va a ser porque dedicados a alguien o va a ser por un lugar en específico. Entonces los nombres van a estar vinculados a eso, obviamente a la naturaleza. Entonces eso es lo que vamos a tener aquí. Entonces el parque más antiguo de San Miguel va a ser el Parque Miguel Álvarez Castro, que está donde hoy se llama la Cancha Álvarez. Originalmente era cercado por tubos de hierro, donde los maristas van a establecer ahí una cancha de básquetbol y van a comenzar a jugar como estudiantes, y la gente, mientras los miraba jugar alrededor, se acercaba a observar el juego. Entonces era un muro con dos tubos de hierro. Vos decías que eso estaba abierto, al aire libre, ¿verdad? Al aire libre. Al aire libre. Entonces, si se quiere recuperar esa zona, eso es una gran explanada. El Parque Álvarez era una área que los maristas deciden hacer cancha de básquetbol porque ellos introducen ese deporte con los alumnos. Era, por decirte algo, era algo cuadrado, tenía un muro casi como de 75 o quizás 1 metro de alto, y a partir de ahí había en las esquinas como dos entradas, y habían tubos de hierro grueso como tubería de agua potable, por decirlo así, que era que impedía el ingreso, el acceso a la cancha de básquetbol, y la gente se aglomeraba detrás de eso para ver jugar básquetbol. Todo era una explanada donde no había aceras, entonces era todo hecho con piedra de río, y era una sola lugar. Casi al frente de la iglesia estaba la Vera Cruz, era una cruz de hierro que estaba frente a la iglesia, que recordaba la tradición española de que se fundaba una ciudad y se empotraba una cruz verdadera, porque es lo que hace don Hernán Cortés cuando llega a México, al puerto Veracruz, por eso se llama así, y a partir de ahí se pone esa tradición en todas las villas españolas de crear esa Veracruz, de poner esa Veracruz, la cruz verdadera, frente a la iglesia. Entonces eso era más o menos, esa forma era la que tenía la Cancha Álvarez. No solo era el Parque Álvarez donde estaba la cancha de básquetbol, sino que también era la misma calle.
O sea, si te fijas, esa era una plaza Sí. que abarcaba el portal. Si ves la forma que tiene ese sector, hay amplitud, está la iglesia, hoy pues... Exactamente, si te fijas, de alguna manera, la mala reparación que le han hecho o adecuación. Pero siempre ha mostrado la amplitud. Sí, exactamente. claro. Siempre. Y era un lugar ancho, ¿te acuerdas? La cancha Álvarez era para hacer fiestas populares Siempre. en la calle. Ahí se coronó un tiempo la reina del carnaval. Era la fiesta, ahí se ponía siempre 2 orquestas y quedaba grande. Y era por la amplitud siempre, por la amplitud entonces eso te está diciendo que es como la calle más antigua que vino a ser el centro. Y ese va a ser el primer parque de la ciudad todavía, que debería de rescatarse todo ese sector como parque. Sí, porque ahorita lo ves y Sí, no te dice nada. No. No te dice. Pero no te sí, dice falta algo porque Ajá. la iglesia está tan hermosa. Claro, Y vos me decías la vez pasada que la tenían escondida la cancha, que la cancha siempre iba a ser visible, tendría que haber sido Sí, visible. hay que botar todo ese muro, hay que Ajá. repensar el lugar, porque todo eso tiene que hacerse, digamos, amplio. Entonces, lo cual no significa que tengas que mover de ahí a los panes migueleños, sino que significa que tenés que repensar el lugar porque tiene que ser acondicionarlos. Amplio. Además, acordate que siempre ese lugar era amplio porque era, y eso lo vas a ir notando en todos los parques de San Miguel, ese lugar era amplio porque el calor, o sea, siempre yo no entiendo cómo las autoridades de antes pensaban mucho en el clima. Que era una ciudad caliente, por lo tanto todos los parques fueron pensados, fíjate, o los lugares que se convirtieron en parques fueron pensados para que fueran frescos. Entonces, pero las autoridades actuales, Ay, como ellos pues sí pasan en aire acondicionado y no pasan mucho en la calle, se les olvida de que los lugares tienen que ser amplios. Lo que pasa que para construir espacios tenés que pensar en función de, y si no tomas en consideración esos aspectos, eso es lo que ha pasado. O sea, ¿había tanta facilidad de aire acondicionado antes? No había. Entonces, obviamente, tenían que pensar en función de esa necesidad. Ahorita, eso, pues sí. El Parque Álvarez fue el primero que nos cuenta la historia. Pero de ahí viene lo que sería el Parque Barrios. 1889 inicia su construcción y eso lo menciona don Joaquín Cárdenas cuando presenta en San Miguel y sus hombres al alcalde Clemente Salinas. Sí, el Parque Barrios, si te fijas, antes se llamaba Plaza de Armas. Sí, correcto. Y era así porque el cuartel estaba enfrente, entonces toda esa área era igual de amplia, fíjate, donde hoy son los mercados municipales. Hoy se logra verla. Era amplio también, entonces, y ahí se parqueaban las tropas. En ese Parque Barrio se detuvo Francisco Morazán con sus tropas cuando iba para San Salvador y preparándose para la guerra de Hualcho. Y también allí aparcaron las tropas cuando vino la gran guerra de Centroamérica, que se reunieron aquí las tropas de Guatemala, Honduras y El Salvador para ir a pelear a Nicaragua contra William Walker. Entonces, esa era la Plaza de Armas. Entonces, estamos hablando que se comienza a hacer después de la guerra contra William Walker, después de la guerra centroamericana, 1887, eso se comienza a hacer hace 137 años. El Parque Barrios tiene 137 años de estar en San Miguel. Bueno, ahorita... No siempre se llamó Parque Barrios, pero sí se comenzó a hacer, pues siendo alcalde don Clemente Salinas. Él va, junto con otro regidor, que hace las veces también de alcalde por mandato de ley, porque don Clemente Salinas deja de ser alcalde, pero lo nombran alcalde siendo regidor, y después vuelven otra vez ellos al parecer. Don Rafael Severo López fue el que comenzó como la base. ¿Sabes? Sí. Era otro, él fundó un colegio en San Miguel, también un colegio privado, don Severo López, y ellos van a pensar esa área de arreglarla. Y lo que hacen es mandar a traer hierro labrado a Inglaterra.
Entonces, hay un migueleño que se va de viaje a Europa. Argüello, don. Ajá, el doctor Argüello. Sí. Y le piden que estando allá, que haga las compras, ya que va a ir allá, que él compre el hierro forjado y lo mande en barco hasta La Unión, a Cutuco. Sí. Entonces se traen el hierro y compran en San Salvador. Yo creería, por el antecedente quizás con la marmolería Ferracuti, que era la más popular en ese momento, porque es la que hacía casi todos los monumentos en San Salvador del Cementerio de los Ilustres, a comprar las estatuas que mucho se ha dicho de ellas, ¿verdad? Que allí en el detalle que se da, ¿son cuántas? Son 8 en total, las 4 estaciones y los 4 continentes, ¿verdad? Sí. O sea, en realidad son 5 continentes, en realidad son 7 continentes, pero son 5 continentes, pero no se mete a América, porque aquí era América, entonces se mete a Oceanía, África, Europa y Asia, entendería yo, y las 4 estaciones, primavera, otoño, verano e invierno. Entonces, eso te está diciendo, fíjate, que es muy europeo el concepto del parque Barrios, porque pone las 4 estaciones que se dan en Europa, por ejemplo, no siempre se dan las 4 estaciones en América, ¿no? Pero sí se da mucho en Europa. Entonces es muy con una idea muy europea. Va a ser después, cuando es alcalde el doctor Pablo José Aguirre, que ellos le ponen ya el kiosco. Pero el kiosco lo hacen, al parecer, de mala calidad, que viene un gran viento y se le destruye, y ¿verdad? lo bota, se cae el kiosco. Para que tengan una idea, el kiosco va a ser muy parecido al que hay a la entrada de Chinameca. No sé si tú lo has visto. Ese es de Daniel Funes, ¿verdad? Creo que sí se llama. Sí. Pero lo que tenés que entender es que es Chinameca que ve la forma del kiosco y la copia y la replica. Y por eso todavía tenemos la idea de cómo era el kiosco que estaba ahí, que es un kiosco que se viene haciendo, se hace como 2 o 3 veces porque se cae. O sea, viene una gran tormenta y el hierro se dobla y se cae. Después, ese parque va a ser... se vuelve importante y se hace la pérgola. Eso estamos hablando que se va a hacer en la época del doctor Charlet y que se hace como para el carnaval de San Miguel, porque ahí se instala la tradición de coronar a la reina del carnaval. Que entonces, es la concha acústica. La concha acústica. Entonces estamos hablando que se le hace una remodelación allá por los 50 para que allí fuera, se le pone se llamaba esto, las fuentes danzarinas, que es que se iluminan fuentes de agua y se ponen cisnes allí a nadar al frente de la concha acústica. Y es allí en esa época que se le pone Gerardo Barrios. Estamos hablando del 50. Entonces, y que se pone el busto de Gerardo Barrios al frente de la cancha acústica al otro lado del parque, ¿no? Y va a ser ya doña Gloria Giralde García Prieto como alcaldesa la que le hace la última intervención, que es que le quita los arriates, fíjate, y le pone piedras, o sea, lo encementa, los jardines que estaban a la orilla, y le quita la verja de hierro que le habían puesto. Entiendo que la traslada para el cementerio. Va a servir parte de la fachada del cementerio que vemos, es parte de ese hierro que se trajo de Inglaterra. Que se trajo de Inglaterra y que ella lo traslada para la fachada. Ella arregla la fachada del cementerio allá por 1977. Y ya para 1982 hay un incendio en el mercado municipal. Para variar. Y se sacan las ventas de manera temporal para mientras se reparaba el mercado, las cuales hasta este año 2026 fueron removidas porque se va a hacer allí un mercado municipal y dejando de ser ya parque que de hecho finalmente. Acabo de pasar y está plano, o sea, está... Es un parque que duró 137 años, el Parque Barrios. Va a ser como el segundo gran parque. El segundo. Pero pensado como parque.
Claro. Porque allí, como te digo, se le llamaba Plaza de Armas. Y es hasta el 50 que ya se le pone nombre. Sí, lo que por eso mismo hablamos de que se fue transformando. Se le pone nombre y se pavimenta. Porque déjame decirte que el parque era como muy frondoso, pero no estaba pavimentado. Había vegetación. Ajá, no estaba pavimentado en el interior. Ah. Es hasta cuando ya se le llama barrios que ya Que se pavimenta, se hace esa gran explanada, se hacen las entradas, se le pone iluminación para los 50 que se hace Parque Barrios. Antes de eso no estaba pavimentado, era de tierra. Si seguimos hablando de cronológicamente de parques, el siguiente fue el Parque Rosales. Sí. Entiendo que fue inaugurado en 1906. Sí. Uh-huh. Mira, hay reportes que aparecen de 1920, uh-huh. Pero no hay con certeza. No, lo que pasa es que mira, esa es otra idea, ese es un parque lineal. Uh-huh. Y nuevamente vuelve a tener la idea de amplitud, porque era un parque que era el que te recibía cuando venías a San Miguel, porque estaba frente a la estación de trenes. Entonces eso era cuando la gente se bajaba del tren y llegaba a San Miguel. Eso lo recibía. Era la entrada a San Miguel, o sea, la gente se bajaba de los trenes, salía de la estación y caminaba hacia donde está la estatua del doctor Antonio Rosales. Ahora bien, este parque se hace una junta de fomento en 1900. Era el gobernador y comandante departamental don Tomás Calderón, que va a ser como el abuelo del expresidente Armando Calderón Sol. Entonces, la Junta de Fomento, él la coordina y se promete hacer 3 obras para San Miguel y que los migueleños decidieran en un cabildo abierto qué obras querían. El acta de esa Junta de Fomento estableció hacer 3 obras. La primera, el Parque Rosales. La segunda, el Teatro Nacional de San Miguel, y la tercera, la Alcaldía Municipal de San Miguel, el edificio actual, porque, ya lo hemos dicho en otros programas, la Alcaldía de San Miguel, que venía de la época colonial, fue incendiada en 1875, claro. Y no había ayuntamiento. Entonces se decide hacer en 1900 un nuevo edificio, ya habían pasado 25 años del incendio, y va a inaugurarse este edificio a mediados de la década de los 30. Creo que en 1934-35 se inaugura el edificio, que se llamó Palacio Municipal. Ese es el nombre que tiene, Palacio Municipal. No es ni alcaldía ni ayuntamiento, es Palacio Municipal, así se llama. Entonces, el Parque Rosales va a ser dedicado al doctor Antonio Rosales porque esta familia o este personaje, el doctor Antonio Rosales, va a ser un gran educador. Sí. Y tan gran educador y también una figura política, además nacional, pero también una gran figura política en San Miguel. El doctor Antonio Rosales va a participar en los eventos de 1875 apoyando al padre José Manuel Palacios, que son los que alban la revuelta, que queman la alcaldía, matan al alcalde, e incluso ponen al doctor Antonio Rosales frente al paredón para fusilarlo, junto con el padre Molina. Pero les perdonan la vida y no los fusilan. Entonces, el doctor Antonio Rosales va a ser un gran educador, por eso es que él llega a ser ministro de Educación. Él fue fundador de un colegio, ¿no? Sí. El del Colegio Santo Domingo. Correcto. Dice, ubicado en una zona estratégica. En el centro de la ciudad. Claro. Obviamente, la única zona estratégica es el centro de la ciudad. Sí. Entonces, y si te fijas, por eso también hay una escuela que en la actualidad es la Escuela Doctor Antonio Rosales. Es correcto, que queda cerca incluso por donde está ubicado. La funda Monseñor Romero. Es decir, mira, es la Sagrado Corazón en la mañana y en la tarde es la Escuela Doctor Antonio Rosales. Mira qué interesante. Ajá, esa se vuelve para usarla 2 veces durante el día. Entonces, él va a tener una hija, fíjate, que se va a casar con Abdón Cordero. Que es doña Dolores. Y eso le va a dar origen a otra familia bien importante, la familia Cordero Rosales. Cordero Rosales, sí. Entonces, Abdón Cordero va a ser también un educador y va a ser político en la ciudad y va a meterse en política con tan mala suerte que se mete en el bando perdedor contra el presidente Fernando Figueroa, que es el que inaugura el Teatro Nacional de San Miguel,
Y esto obviamente hace que sea un perseguido político en San Miguel, lo capturan, lo meten preso, lo torturan, pierde el trabajo, no consigue trabajo. Él era originario de Ciudad Barrios y entonces se va a Ciudad Barrios. Él fue el que regresó, ¿verdad? Sí, se casa con la hija del doctor Antonio Rosales y regresa a Ciudad Barrios. Y allá pues muere porque se dedica a... Él se retira. Se retira, se va de San Miguel ajá. porque se vuelve como bien difícil vivir aquí por la cuestión política. Sí. No hallaba trabajo y todo Deja eso. la política y se regresa, ¿verdad? A vivir allá a unas propiedades que ellos tenían y allá termina trabajando en la escuela de Ciudad Barrios. Yo recuerdo porque recuerdo haberlo leído con San Miguel y sus hombres, que incluso cuando él cuando regresa a Ciudad Barrios, él siempre fue educador de la escuela local y todo. Y le quieren quitar el trabajo en Ciudad Barrios por la cuestión política. Y le dicen, bueno, mire, pero es que aquí no hay nadie que quiera dar aquí clases. No había nadie, ¿verdad? Y es una gran persona, es un buen educador. No y es una gran oportunidad. Sí, que es ese problema político que tiene nuestro país, que te quieren dejar sin comer, te quieren perseguir hasta que te maten. Y un hijo de él, Rafael Cordero Rosales, va a intervenir en otra revuelta en San Miguel en 1930, que ya hemos hablado aquí de eso, si te acuerdas, que es cuando San Miguel se levanta contra los italianos por lo de Chepe Soto. Entonces él va a asesorar a la masa. Él es el que les dice que el juicio pues no está correcto y que pidan otro juicio. Y eso hace que vuelvan a hacer otro juicio, que ya esta vez declaran inocente a Chepe Soto y gana. Pero hay una gran revuelta en San Miguel de casi una semana que saquean muchas casas, destruyen muchas casas. Entonces, eso va a ser en 1930. Entonces, sí, es una familia con mucho prestigio dentro de las luchas populares de la ciudad. Que va Eran a ser participación activa. Que va a ser la familia Rosales, si tú quieres, Cordero Rosales después, y por eso su papá tiene, o el doctor Antonio Rosales va a tener un parque que va a ser como el gran... Por eso él aparece allí sentado leyendo, porque es una familia de educadores, es una familia de académicos, de intelectuales de la ciudad. Fíjate que yo empecé a buscar un poquito sobre el parque y siempre se consideró como la carta de presentación en su momento, en el momento de su inauguración, era la carta de presentación de la ciudad. Ahora, está el obelisco, que es parte, el obelisco de la... es parte del conjunto. Es como un pero complejo, eso es ¿no? más nuevo, es de 1930. Que es como 400, la continuidad de... Es para los 400 años de la ciudad. 1930, sí. Sí. Bueno, pues ese es el tercer parque considerado por su antigüedad de la ciudad de San Miguel. De ahí le sigue el Parque Guzmán, que el Parque Guzmán siempre considerado llamado Plaza Grande y que posteriormente se funda con el nombre de Joaquín Eufrasio Guzmán que fue desde el periodo colonial y republicano, había funcionado como Plaza Grande. Se le llamaba Plaza Grande porque allí era el mercado, era el lugar para hacer comercio, era el lugar donde se ponían las ruedas, era digamos una especie de... va a convertirse poco a poco en el nuevo centro después de la época colonial. Se aleja un poco la cancha Álvarez y se va creando allí un nuevo centro. Un nuevo polo, un nuevo centro. Ajá, entonces, y se le llamaba Plaza Grande, no tenía nombre. Es precisamente para la época del presidente Salvador Castaneda Castro que llega un migueleño a esto que sería como la Secretaría de Fomento, que va a ayudarle a hacer el parque, tal cual, y se va a llamar Joaquín Eufrasio Guzmán, que entiendo yo que es, no sé si es Raúl o Carlos García Prieto, que es René García Prieto, que va a ser el que se casa con la hija del presidente Salvador Castaneda Castro, que lo pone de secretario de Fomento, y él desarrolla, siendo de San Miguel,
y secretario de Fomento va a ser el Parque Guzmán, que era la Plaza Grande, Parque Guzmán. Y antes, siendo don Pedro Soto, que va a ser como abuelo de Chepe Soto, que se arma en el 30, el gran escándalo, ellos van a introducir el agua potable, que te decíamos en el programa pasado, que hacían ellos el tema de traer el agua desde la cueva, y pusieron 4 chorros en las esquinas de la Plaza Grande. Entonces va a ser este García Prieto como secretario de Fomento y yerno del presidente Salvador Castaneda Castro, que va a hacer eso. También él va a hacer el puente hacia la Unión. El Urbina, el plateado, sí, que se llama Luis de Moscoso. Sí, es cierto, el puente plateado. Nosotros lo conocimos por puente plateado. Que era el puente Luis de Moscoso. Es correcto. Que es el que va para la, para la Unión. El de la Urbina es el que va para Gotera. Sí, el de la ruta Santa militar. Rosa, Sí, correcto. Santa Rosa de Lima. Entonces ellos van a hacer eso, que por cierto después son procesados por corrupción este gobierno que hizo el Parque Guzmán, porque fue como le dieron golpe de Estado, entonces fue acusado de corrupción y le hicieron juicio. Entonces le dieron golpe de Estado en 1948. Entonces ya te imaginas, si René García Prieto estaba casado con la hija del presidente, que le dan golpe de Estado y que lo acusan de corrupción, y estuvo preso 3 años el presidente. Entonces toda la familia fue perseguida política, como siempre te imaginas. Entonces sí, el Parque Joaquín Eufrasio Guzmán, él es costarricense, pero fue presidente de El Salvador, vicepresidente de El Salvador, comandante y gobernador departamental de San Miguel. Y fíjate que la historia de Joaquín Eufrasio Guzmán es interesante porque es un muchacho de una familia pobre en Cartago, tan pobre que la mamá lo cede en adopción. Para mejorar su vida. Pues sí, porque con ella no hubiera tenido futuro. Y lo adoptan una familia añilera de dinero, de aquí de San Miguel, de mucho dinero, que va a ser la compañía Ibarra Melón. Ibarra Melón era una gente de origen guatemalteco que tenían aquí haciendas de añil, tenían almacenes también como ferreterías, y entonces ellos lo van a adoptar, lo traen muy joven, lo educan en Guatemala y a los 21 años lo mandan a San Miguel a que se instale a administrar toda la fortuna de ellos. Eran 2 señores que no tenían hijos y lo adoptan y le heredan todo. Entonces él aquí se casa y va a tener lo importante de él y el parque es porque él va a tener una hija, bueno, tiene hijos. Uno de sus hijos, doña Adelaida Guzmán, se casa con el capitán general Gerardo Barrios. Y su otro hijo va a ser el que... David Joaquín Guzmán, que lo manda a estudiar es ingeniero, lo manda a estudiar a París. Él después regresa y va a hacer, entre otras cosas, el Museo Nacional de Antropología y la oración a la bandera salvadoreña. Entonces es una familia de dinero muy educada que va a ser influyente en la ciudad. O sea, doña Adelaida Guzmán va a ser una gran promotora de la catedral, que hace que su esposo, el capitán general Gerardo Barrios, ponga la primera piedra y empieza la construcción de lo que hoy es la Catedral Basílica prácticamente de San Miguel. Configuraron un nuevo centro para la ciudad. Sí, correcto. Entonces, 1860, estamos hablando de eso, 1940, ya se había inaugurado la nueva alcaldía, en la 1936, por ahí, a mediados de la década del 30, y ya para 1944, después de Martínez, que se hace, a Martínez lo quitan en el 44, entonces el Parque de San Miguel Guzmán va a ser hecho por René García Prieto, claro, allá por 1945-1946. Por ahí se inaugura, porque en el 48 le dan golpe de Estado a su suegro. Entonces el Parque Guzmán, tal cual lo conocemos, anda por ahí desde 1945-46. Es después del general Maximiliano Hernández Martínez que se hace ese parque.
¿Y cómo es que se llama? Y la referencia de San Miguel Arcángel en ese parque. Lo que pasa es que como se va a convertir en el parque central frente a la catedral, hay que decirlo, lo que pasa es que en el terreno donde es la catedral ahorita, era un terreno de la curia. Ajá. Pero lo que había allí era un montón de árboles frutales, ahí no había nada, era un solar. Y había sí una ermita de San Miguel Arcángel donde estaba el agua. Entonces, pues sí, era la ciudad. Entonces, lo interesante es que a partir de esa época, de 1945, cuando se hace el Parque Guzmán, se hace un San Miguel Arcángel arriba de una especie de acueducto romano, donde se quitaron los chorros de las esquinas y se deja una gran fuente como muy parecido al altar Paxis romano, que eran 4 acueductos, sí, ¿verdad? Y como una fuente, o sea, donde la gente siempre iba a traer agua, era un chorro comunal, pero arriba de esa agua estaba el Arcángel Miguel. Era como una especie de bendecir el agua, ¿no? Lo que después se repara, el Parque Guzmán, se quita ese como altar Pax, ese acueducto romano, ese acueducto, y se deja en la pérgola esa forma de arcos que sí, las siluetas, que recordaba un acueducto romano, que significaba la llegada del agua a San Miguel. Entonces se deja la fuente bañando a San Miguel Arcángel, no se quita a San Miguel Arcángel de dentro de ahí, sino que se le deja visto, y ahí es cuando surge la famosa historia de los 2 San Migueles, porque ese San Miguel que está allá afuera en el parque tiene al diablo a sus pies, que es un San Miguel Arcángel pagano, porque el de catedral no tiene diablo. Tiene al diablo. Exactamente, porque no puede haber diablo en la iglesia. Entonces, por eso es interesante esa historia de los 2 San Migueles Arcángel. Después del Parque Guzmán, nos vamos a ir más por ahí cerquita, casi enfrente de tu casita, porque ahí en donde se construye el Teatro Francisco Gaviria, hay el parque también, el mismo parque del teatro, que es más que un parque, se debía de entender que era complemento del entorno que tenía el teatro como tal. Bueno, pero es que ese parque es antes del Parque Guzmán, entonces, porque el Parque del Teatro Nacional se inaugura en 1909, que es cuando se inaugura el teatro. Entonces, el Teatro Nacional se inaugura en 1909 y se llamó Teatro Oriental. Entonces, después se llama Teatro Municipal, porque el terreno era un parque de la alcaldía, era propiedad municipal. Entonces, lo que sucede es que se decide hacer ahí, porque esto lo hace el ingeniero Marcos Letona, sí, porque el concepto del parque, el concepto del Teatro Nacional es el neoclásico griego. ¿Qué quiere decir eso? Que el parque está en medio de un parque, el teatro está en medio de un parque. Esa es la misma idea del Teatro Nacional de San Salvador, por eso tiene la Plaza Morazán, digamos, enfrente. Y hoy, si te fijas en la restauración que ha hecho el centro histórico, es prácticamente una sola cosa. Sí, está integrado. Y igual Santana. El Teatro Nacional de Santana, sí, está frente al Parque Libertad. Sí, es como un complejito, es un complejo. Entonces, la idea del neoclasicismo griego, inspirado en la Revolución Francesa, va a hacer que el teatro tiene que estar en medio de un parque. Entonces, este parque se inaugura, Parque Teatro, se inaugura en 1909. Entonces, pasa a llamarse Teatro Oriental, después Teatro Municipal, y cuando lo toma el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez en 1936, que se lo quita el gobierno a la alcaldía, pasa a llamarse Teatro Nacional. Sí, desde 1939, si no me equivoco. Por ahí, sí, 36. Lleva el nombre 36 tiene que ser, okay, porque el general Hernández Martínez crea el circuito de teatros nacionales en 1933 y mi papá viene a San Miguel en 1936 a tomar posesión del teatro. Por eso es que la fecha... Está bien. En 1939
es cuando se le nombra Francisco Gavidia. Sí, al teatro. Al teatro, sí, es exactamente. Correcto. Sí. Tienes razón. Entonces pasa eso. Entonces, antes del Parque Guzmán está el Parque del Teatro. Todo el mundo le llamaba así, el Parque del Teatro, el Parque del Teatro. Porque sí todavía tiene muchos árboles. Sí, tiene. Tenía más todavía en aquel momento. Entonces, pero todo eso, si te fijas, era también un conjunto que era el pasaje número 1, porque el primer pasaje de San Miguel es el que está a la par, exactamente Freun. entre el teatro y Freun. Ahí era un pasaje. Sí, claro. Entonces era el pasaje número 1. Y eso hacía un solo conjunto también, porque es hasta en ese momento no existía la administración de rentas o el Ministerio de Hacienda, y era un predio baldío. Mira. Porque ese edificio del Ministerio de Hacienda se construye siempre en la presidencia de Salvador Castaneda Castro. Lo hace el famoso secretario de Fomento, René García Prieto, que va a ser la administración de rentas. Entonces, que va a ser allí la fábrica de Guaro. Y por eso es que era de Gerardo Barrios. Entonces, y por eso es que se hace allí a la par de la fábrica de Guaro, en un terreno baldío. Pero pasa mucho tiempo, si te fijas, en que ese terreno baldío y el teatro y el primer pasaje eran una sola área. Sí, siempre otra vez otro espacio bastante grande de árboles, porque lo que había era árboles en todo eso. Entonces eso va, y después vendrá el parque, ya en el 1945 vendrá el Parque Guzmán, que era la Plaza Grande. Ok. Aquí me aparece un parque que vos y yo conocimos, y era el Parque de las Placitas. Ese es para 1970. Es correcto. Sí. Ese lo hace siendo alcalde don Arnoldo Segovia. Conocido por los chicos de la cuadra. Sí, de broma se le llamó Parque del Botellazo, que hoy se llama, lo han reconstruido, ¿verdad? Y hoy se llama Parque de la Familia. Parque Municipal, el Volcán Chaparrastique, o Parque de la Familia. Ajá, algo así. Pero eso era pero conocido pero eso no está reconstruido, no lo han hecho. ¿Cómo no? Ya está habilitado, ya se puede ir. Pero no era como el que lo único que han dejado es los 2 toboganes, que son lo único original que han dejado del parque. De ahí lo han intervenido y lo han hecho más habitable. Originalmente se llamaba Las Placitas, era propiedad municipal. Y se le conocía popularmente como Parque del Botellazo porque en ese 1970 que lo inauguran, después del acto de inauguración, un migueleño se emborracha, Paco Boquín, y queriendo saludar al alcalde y abrazarlo, lo golpea con la botella. En su guarada. Entonces, si medio lo golpean, lo detienen, se llevan al alcalde a que le atendieran el golpe. En media inauguración. Después de la inauguración. Okay. En la celebración. Momento, ya en el recorrido que me imagino hicieron, ahí estaba don Paco Boquín bastante contento, y entonces por querer abrazar al alcalde lo golpea, ¿va? Entonces, entonces le llamaron el Parque del Botellazo, ¿verdad? Así le pusieron porque fue el día de la inauguración que pasó ese evento. Entonces, quedó registrado. Era un parque bien, a mí me encantaba, en lo personal era un parque. Lo que pasa es que se hizo también pensando en lo fresco, porque era una manera de ir a pasear hasta allá por el tema de la frescura, ¿verdad? Sí. Y era un paseo ir hasta allá. Sí. Y había una pupusería, ¿verdad? Se podía comer pupusas. Y también podía llevar comida. Sí, pero lo que yo sí recuerdo, había como un cafetín o algo. Yo siempre recuerdo, vos no te acordás, pero yo siempre recuerdo que las hamburguesas eran deliciosas. Uh-huh. Sí, yo no me acuerdo de eso. Sí, y también acuérdate que había la silueta del ¿cómo que se llama? Había un mapa. Sí, del mapa, ajá. Era, sí, en estructura, era de hierro, y estaba esbozado todos los departamentos de El Salvador, me parecía. En mi época, lo más cercano a Disneylandia que yo podía haber conocido era ese. Ahí también en esa época se había hecho por el doctor Fausto Cisneros el Turicentro Altos de la Cueva. Ah, mira. Se había hecho también el parque, porque se llamaba Parque de los Niños, que era Monseñor Basilio Plantier.
Entonces en esa época también, que es el parque que está frente a la Santa Sofía. Sí, es correcto. Que también se llama de la familia, creo yo. O sea, que estos se han acabado la familia, le ponen a todos lados. Entonces, y ahí se pone el busto a Monseñor Basilio El Plantier. Parque de los Niños, dice, conocido también Sí. como Parque Infantil Monseñor Basilio Plantier. Plantier, claro, exacto. En el Entonces, 1969 fue. originalmente ahí iba a ser la iglesia de la Merced, fíjate. Se destinó para hacer ahí la iglesia de la Merced, que nunca se hizo. Nunca se hizo. Entonces, Se hizo se empezó a hacer también donde hoy es un depósito de basura por el mercado, pero nunca se terminó la iglesia de la Merced. Siempre se quiso hacer. Se terminó haciendo mejor la del barrio El Calvario. Se terminó haciendo esa, pero la de la iglesia de la Merced nunca se hizo. Entonces, y más, en esa misma época también, el doctor Neftalí Cardosa convirtió lo que se llamaba Campo Marte, ajá, que era donde está el Estadio Charlet, donde están los juzgados, donde está el Linin, donde está el Seguro Social, todo eso que en un momento fue cementerio de San Miguel para la época de la gripe española, estamos hablando de 1915, 16, 17, se hizo el cementerio provisional ahí mientras se habilitaba el actual cementerio general, porque el cementerio antes había sido donde era el Hospital Regional San Juan de Dios, es decir, donde está la iglesia Medalla Milagrosa. De la Medalla Milagrosa. Ese era el cementerio, el más antiguo que se conoce. Y se habilitó momentáneamente ahí donde es el Linin y todo eso. Entonces el doctor Neftalí Cardosa hizo el estadio escolar municipal. Después se le va a poner estadio escolar Miguel Félix Charlet. Entonces el alcalde hizo ese parque. Allí aterrizó el primer avión en San Miguel. Se le llamó campo, sí, el primer Campo Marte. Se le llamó Campo Marte porque eso pertenecía al ejército, uh-huh, y por eso aterriza ahí el primer avión que vino a San Miguel, aterrizó ahí, que era un avión de la Fuerza Aérea. Entonces, y sirvió como, digamos, como si tú quieres para la guerra con Honduras, ahí a veces aterrizaron aviones y todo eso. Entonces, y después se hizo estadio escolar, que lo que tenía era una pista para correr, un campo de fútbol, sí, y una piscina. Eso era lo único que tenía cuando originalmente. Sí, y acuérdate que fuera que la guerra y todo lo hizo mantener. Vinieron dos presidentes a inaugurar, sí, eso, porque el alcalde era Neftalí Cardosa y ya era presidente Fidel Sánchez Hernández. Y ya había sido electo el coronel Armando Molina. Arturo Armando Molina. Entonces vinieron ellos dos a esa inauguración de ese estadio, de ese parque. Un parque, sí, se llamaba Parque Escolar, doctor Miguel Félix Charlet. Después se le llamó estadio. Se convirtió en ¿qué es más complejo deportivo como tal? Sí, finalmente ha terminado siendo un complejo deportivo, uh-huh, más que un estadio como tal. Uh-huh, uh-huh. Y también aparece otro parque que ese se te salió a vos en la investigación que se hizo, que fue el Parque de la Familia también, que es el Parque de la Belén. Ah, bueno, así se llama, ¿verdad? Sí, también. Ese parque lo hizo don Martín Saldívar Padre como alcalde de San Miguel, y se hizo con gente que había venido refugiada de la guerra de Honduras y El Salvador. Entonces, si la guerra fue en el 69, ese parque tuvo que haberse hecho en el 70, 71. Por ahí. Para como despuesito de lo de la... Dándole trabajo a la gente que había venido refugiada de Honduras. Ahí había la ermita, que era la de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, correcto. Entonces se hizo ese parque de la Belén. Todo el mundo le llama el Parque de la Belén. Sí. Entonces se hizo allí tuvo que haber sido 71, 72. Por ahí. Y el último parque que se ha hecho... el último parque dentro de nuestro entorno, del área urbana, sí, es correcto, del casco urbano de la ciudad, es el que casi nadie sabe cómo se llama. Sí. Todo el mundo le dice el parque frente al cementerio. Claro. Pero en realidad, si te fijas, hay una pérgola y ese busto que está ahí es Francisco Gavidia. Entonces, que está bien raro ese parque, fíjate. Bueno, lo hizo el doctor Joaquín Aparicio. También. El doctor fue ya el último alcalde del golpe de Estado, porque a ellos les dan golpe de Estado en octubre del 79
Y el doctor Aparicio fue el último alcalde del PCN y lo inauguró ese año, 1979, pero allá por julio, por no sé si mayo, junio, julio, por ahí, lo inaugura y a él lo quitan de alcalde por el golpe de Estado de 1979 en octubre. Entonces ese que se le dice parque frente al cementerio, en realidad es el Parque Francisco Gavidia. Casi nadie sabe que así se llama, pero ahí está el busto de don Francisco Gavidia y con el tiempo creo que es Will Salgado que le pone la imagen de la Reina de la Paz ahí. Mira, y el espacio que sirve de parqueo, que está justo... Todo eso sería el complejo, el parque como tal. Francisco Gavidia, si haces lo pensás como un conjunto, sí, ¿verdad? Es el parqueo que puedes hacerlo, ¿verdad? Todo un solo... Sí, que usualmente lo utilizan para hacer barbacoas o eventos así, si te fijas. Claro, la parte del parqueo. Sí, que ahora está paralelo, contiguo, perdón, la funeraria municipal. Ella todavía no se puede decir que sea parque, pero se bota el edificio. Eso se hace en 1983, que se bota el edificio donde era el Hospital San Juan de Dios, porque se traslada el Hospital San Juan de Dios al actual edificio que está por el Colegio Marista. Sí, es correcto. Pero el regional de San Miguel. Se bota toda esa casa y queda pues la iglesia al descubierto. Todavía no se ha hecho parque porque eso está en un litigio, que parece que pertenece al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud no hace parque, la alcaldía no le pide el parque al Ministerio de Salud. Qué lástima porque es una porción bonita que se pudiera... sin botar los árboles se debería de pensar en algo, ¿verdad? Sí, sí, que no se les va a ocurrir poner... ¿cómo que se llama? Cemento y concreto para ahogar lo poquito de vegetación, el poco pulmoncito que ha quedado por ahí, ¿verdad? Son prácticamente 9, 10 parques que están en el centro de la ciudad. En algún momento, si te fijas, muchos comenzaron siendo plazas y luego se transformaron, como fue el caso del Barrios, el Guzmán y los otros. Bueno, a mí me sorprendió el hecho del Parque de las Placitas, porque realmente fue una gran atracción durante los años 70. Terminó con la guerra, sí, ¿verdad? claro. En los 80, porque comenzaron a dejar cadáveres ahí. Sí, aparte de que te imaginas toda la locura que... Sí, al final, sin embargo, eran bonitos lugares. Vamos a despedirnos agradeciéndoles el que nos hayan acompañado en esta oportunidad. Recordarles siempre que nos encantan sus reacciones, los likes, los me encantan. Sin embargo, también nos encantaría que ustedes formaran parte de la comunidad 301. Recuerde, solo hay que apretar el botoncito de suscribirse y activar las campanitas. Hoy no nos queda más que agradecer el que nos hayan acompañado y será hasta el próximo domingo, cuando ronden las 6 de la tarde, hora de San Miguel, cuando ustedes y nosotros nos encontramos en una nueva aventura a través de la 301 Ruta de Historia. Que estén muy bien. La 301 hay que abordar, historia viva para